Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús les replicó: Mi Padre no deja de trabajar, y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ahínco intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pues lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que estas, para que vosotros os maravilléis. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida a quienes quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio, sino que de la muerte pasa a la vida. En verdad os digo que llega la hora, y es esta, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio la potestad de juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Infinitas, si podría ser, infinitas gracias, inmensas gracias, Señor, por esta lección hoy en el capítulo 5 de San Juan, en el que nos hablas de ese gran misterio, nos tratas de abajar a nosotros ese gran misterio de la Trinidad. Comienzas dando puntadas, hoy nos cuentas por qué el Padre nos ama tanto que se encarnó en ti como humano. Pero también nos cuentas que no solo haces todo lo que hace el Padre, sino que además el Padre no nos juzga a nosotros, no nos va a juzgar, que serás tú quien esté allí juzgando, que es un juicio en el que pues ya todos vamos con el resultado hecho, porque una vez que ya partimos de aquí ya tenemos los resultados dados. Ya está todo dado, ¿no? Cuántas almas hemos ayudado a arrepentirse y a convertirse y a seguirte, y cuánto hemos hecho mal uso de tanto que nos has dado, porque recordemos esa infinita justicia tuya. La viuda dio todo lo que tenía, que era una monedita, recibió muchísimo. El fariseo dio solo de lo que le sobraba, que era mucho más, terrenalmente hablando, que lo de la viuda, y no le sirvió de nada, claro. Entonces, o el pecador
publicano bajó justificado a su casa por su humildad y súplica del perdón. Y el fariseo, autojustificándose, pues se expuso a la muerte espiritual. Pero también nos cuentas hoy algo impresionante que va a la raíz misma del principal ataque de Satanás a lo largo de la historia del cristianismo, la masonería. Ya instituida oficialmente desde el año 1717, a través de esa primera logia en Londres, y que ha tenido tantas ramificaciones estos siglos en la propia Iglesia Católica también, en nuestra Iglesia, en la Iglesia Protestante, en la Iglesia, en todas partes. Esa masonería que dice que sí, existió un Dios que ahora es una energía, que fue el arquitecto, creó el universo y desapareció. Y ya lo dejó en nuestras manos, entre comillas, en nuestras manos, porque pues nosotros poco podemos hacer en el universo, a ver quién sostiene un planeta o quién... Pero bueno, los masones hablan en ese sentido, y aquí dice que mi padre, comienza el Evangelio de hoy, mi padre no deja de trabajar. Y yo también trabajo. Y os invito a que vayáis a la primera lectura de hoy, que es de poner los pelos de punta. A ver qué padre hemos hablado así a un niño nuestro, con esas palabras. Qué ternura la de Dios Padre en el Antiguo Testamento, que le dicen que es cruel, que es juzgador y tal. Claro, por mala interpretación nuestra, que cuando echamos a Dios de nuestra alma, pues obviamente quedamos en manos de Satanás y pasa todo lo malo. Y ya le echamos la culpa a Dios. Y eso sigue estando de moda hoy, tristemente. Leed esa primera lectura, que es un preámbulo de esta lectura, de este Evangelio, que nos narra Isaías ese amor tan tierno, tan detallado de Dios Padre, pero que no se podía comunicar como humano. Se comunicaba, pues obviamente, como se comunicaba, ¿no? Pero luego se encarnó viendo la dureza de corazón de todos sus hijos judíos, se encarnó como humano y vino a contarnos de primera mano todo esto que nos está contando. Es maravilloso. Mi padre no deja de trabajar, ni antiguamente ni hoy tampoco. Y dice, y yo también trabajo. Claro, Jesucristo trabaja como Dios que es, como Padre Dios, pero también trabaja como humano que es, como hermano nuestro, en la carne. Dice más adelante, lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo. Claro, el Hijo es Dios. Y dice luego, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree, aquí esto es clave. Dice, en verdad, la verdad, dicho más adelante por San Juan, es el plan de salvación. O sea, desde el plan de salvación os digo, en verdad os digo, que el que escucha mi palabra, la palabra es Dios. Recordemos, en el principio era la palabra era Dios, es Dios. El que escucha mi palabra, o sea, el que escucha a Dios y cree, o sea, lo lleva a la práctica, varias veces lo dice, que hay que llevar a la práctica lo que estamos escuchando, ¿no? Niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Y cree, no es el que escucha, ay, creo y soy salvo. Ojalá fuera así de fácil. Ay, quiero ser rico y soy rico porque quiero, ¿no? Porque creo que soy capaz de ser rico, entonces ya soy rico. No, hay que trabajarlo. El que escucha mi palabra, el que escucha a Dios y cree, o sea, llega a llevar a la práctica lo que ha escuchado de la palabra, a obedecer en humildad, a negarse a sí mismo, a llenarse de Dios para poder saltar de esta dimensión como el agua viva a la vida eterna, y cree en el que me envió, tendrá vida eterna. Es sorprendente, Señor, como de una manera muy densa, porque es que San Juan, pues de los 4 evangelistas, se diferencia en eso, que los otros 3 son sinópticos, guionistas diríamos, en el lenguaje muy moderno, que nos dan todo mucho más explicadito, y San Juan, como es tan teólogo, es el teólogo por excelencia de los teólogos, pues obviamente nos transmite en muy pocas palabras, mucha densidad, pero es impresionante la
cómo nos transmite la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es el Padre es Cristo. Más adelante lo explicará con más detalle. Y nos ama. Por eso se hizo humano, porque nos ama para explicarnos masticadito cada día. Gracias, Señor, por tanto. Ayúdanos a simplemente maravillarnos, porque no somos capaces de dimensionar tu amor por nosotros. Imposible, es ilimitado, es infinito. Estás en todo, lo sabes todo. Somos nosotros los ariscos que dudamos y nos da miedo por aquí, miedo por allí. No, yo por si acaso pongo este refuerzo aquí y hago esto aquí, por si acaso, yo qué sé, pues Dios está despistado y no tiene tiempo para mí. Yo no sé qué nos entra en la cabeza cuando nos ponemos con esas prevenciones. No, el Señor lo sabe todo. Eso sí, tenemos que poner los 5 panes y los 2 peces. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y trabajar por sus almas. En el trabajo, en el matrimonio, en la familia, con los parientes, con los amigos, con los vecinos, en todo sitio, en todo momento y situación. Claro, y luego Él hace. Jesucristo es Dios. Gracias, Señor, ayúdanos a ser fieles, a negarnos a nosotros mismos, para poder llenarnos de ti, disfrutar del mismísimo Dios dentro de nuestra alma, que es un gozo incomparable, para bien de nuestras almas, pero también para bien de todas aquellas a las que tú quieres ir a través nuestro. Amén.